tal? Muy buenas Hola, tardes. buenas. ¿Cómo estás, Pinocho? Tanto tiempo. Tanto tiempo. No somos parientes por Pero una estamos- letra. Por una letra, Por no una somos letra. parientes. Nelly, ella es Lucía, ¿Cómo le va? una joven peronista de estos Muy tiempos. bien, de los que nos hacen tanta falta Peronista en y este momento. sindicalista. ¿Parece? Peronista y sindicalista. Sí, nos hace falta la juventud. A ver, Amadeo Un Sabatini, gusto conocerla. nieto del que el general le ofreció al abuelo de él ser su Ser candidato a vicepresidente. vicepresidente. Toma asiento, Nelly. Y cometió el error de no haberlo acompañado. ¿Mi abuelo? Sí. No, gorila como ese, poco, otra cosa. No, cometió el error. ¿Eh? No. No, lo Sí, dice Porque es un siempre. grande, es un grande. ¿Qué tal, querido? Cuando vemos a la juventud, Bueno. Nelly, ¿cómo va Nelly? y bien, ¿Sí? siempre pensando en mi país, en mi patria, en que tenemos que volver a estar mejores. Pero ya cada vez menos se usa la palabra patria, ¿no? No, bueno, son los traidores, los que no aman esta patria, esta tierra. No nos olvidemos de los grandes hombres y mujeres que siempre pensaron en la patria. Porque la patria es la tierra donde nacemos, donde se va a forjar nuestro futuro. Y si no la quieren usar, bueno, están lejos de nosotros. ¿Y cómo ves hoy vos a tu patria? Mal. ¿Cuál es la sensación? La veo mal porque el gran avance del materialismo, el gran avance, que es un demonio que se nos ha metido en el mundo entero, ha dejado de pensar en la grandeza de la patria y del pueblo. Porque cuando no pensamos en el pueblo, en los hombres que la habitan, en los hombres que la van a hacer mejor, las cosas tienen que andar mal. Nelly, primero te vamos a presentar. Bueno. Nelly Orioli, yo no sé si es militante, referente, dirigente, peronista, pero yo me quedaría con la última palabra, peronista. Peronista, yo soy una mujer de Perón y de Eva Perón. Ya vamos a hablar de tu historia, que es apasionante, pero nombraste palabras como grandeza, patria, pueblo. Sí, Con todo respeto, ¿no te parece que en estos tiempos esas tres palabras, grandeza, patria, pueblo, suenan a una antigüedad en la política argentina? no, nunca. Por eso... Pero no la usan los políticos. Ya te digo, el materialismo se ha apoderado de tal forma de la mente de estos que se autodenominan políticos, porque la política es otra cosa. A ver, La política es una construcción permanente por algo. ¿Por qué? Por mi patria, por mi país, por la sociedad. Para mí eso es patria. Y si nos remontamos a ese José de San Martín, que nació en esta patria y que se fue y que después resolvió volver por la necesidad de la liberación, de liberar a un pueblo y ser libres. acaba de agregar otra frase que también parece ser una antigüedad, liberación.
No. Bueno, no. empecemos con tu historia. Bueno, Sos peronista, ¿eh? soy peronista. ¿Desde cuándo? Te voy a decir lo siguiente, le voy a decir a los dos acá, al amigo Pinocho. Nací en Mendoza, la tierra del buen vino y de las lindas mujeres, así dicen. Acá lo estás demostrando con tu presencia. Gracias. Y mis padres se trasladaron a Córdoba cuando yo tenía escasamente 3 años. Mi madre, de una rancia familia demócrata, conservadora, llamada los Gansos para la oligarquía. Mi padre, hijo de un italiano arquitecto que hizo una obra maravillosa, fue contratado en Mendoza para la ornamentación y construcción de toda la base del Cerro de la Gloria. Nada más y nada menos. Ni nada menos. Y bueno, un tío de mi madre, el general Humberto Sosa Molina, que en ese momento era ministro de guerra, habla con mi padre y le dice: Orioli, te necesito en Córdoba porque hay una intervención federal con el general Vargas Belmonte. Así llegamos los Orioli Moyano Zapata a esta Córdoba querida, que yo la he adoptado y muy pocas veces comento que no nací acá, pero me considero cordobesa hasta la médula. Y bueno, la participación de mi padre en el gobierno, y desde muy pequeña empecé a advertir que había pobres y había ricos. Y los pobres me dolían, porque yo iba a un colegio católico, voy a dar el nombre, el Padre Claré, y habían chicas que eran compañeras mías, pero que hacían las tareas de limpieza, no podían ir a jugar a los recreos, porque tenían que estar limpiando, y yo sí podía. Y yo eso no lo entendía, Jorge. No lo entendía, no tuve por parte de mi madre y de mi padre un adoctrinamiento hacia este pensamiento. Eso te iba a preguntar, ¿tus padres qué eran políticamente? Mi madre, conservadora en Mendoza. Y mi padre sí, peronista. Pero tu padre terminó siendo parte de un gobierno peronista. Sí, con ¿Cuál el es? general Vargas Belmonte. Ajá. Y con el brigadier San Martín Y también. con el brigadier San Martín, efectivamente, hombre de gran confianza del brigadier. Ujú. Así que podemos decir que tu sentimiento peronista nace a partir de ese golpe de imagen que te provocó ver las diferencias sociales en tu colegio secundario, En ¿sería? el colegio primario. Primario. Incluso, mira, les voy a contar algo. Se produce el golpe de Estado del 55 y 4 o 5 días después se reanudan las clases. De nuevo voy al colegio y nos hacen hacer una formación en el patio de la escuela a todas las alumnas, donde hacen una V y un Cristo. Entonces, yo seguramente con 6 o 7 años observo esto
que era esa famosa Jesús, Cristo vence, Cristo vence, que identificaba a los golpistas. a los golpistas. Yo me retiré de la fila. Nelly, ese hecho, Esto el del Cristo vence, Sí. ¿venía de antes de la Libertadora? ¿El colegio? no, ¿El colegio cómo se había comportado hasta entonces? normal. ¿No te hacían leer el libro de lectura para aprender a leer de Eva Perón? No, absolutamente. Absolutamente. O sea, no había tomado partido antes, pero sí lo hizo no, después. sí lo hace en ese momento. Mm. Entonces, al retirarme de la fila, una de las hermanas me dice, ¿por qué, Orioli, usted sale de la...? Porque yo no creo que estos problemas que tenemos acá en la tierra las tenga que venir a solucionar Jesús. Nelly, te vamos a descubrir la edad. Te vamos a descubrir la edad, pero ¿cuántos años tenías para tener semejante definición frente a esto? Escuela 8 primaria. años. No, pero está bien, pero podría ser primer grado o séptimo. No, 8 8 años. años. Primero superiores, entonces. Segundo Sí, grado. segundo grado. ¿Cómo era? ¿Y qué te dijeron en un colegio religioso como ese? No me recibieron al año siguiente. Fue a mi madre a anotarme y le dijeron que yo provocaba problemas ideológicos. 8 años. Sí. Entonces, ¿Y armabas, 1955. ¿Y armabas quilombo, en serio? y sí. Yo hacía sentir esa diferencia que había con las chicas de la limpieza, que eran mis compañeras también. A ver, esa parte no la entiendo. ¿Eran también alumnas de Claret? Claro, las tenían, eran chicas posiblemente sin familia, o la familia las dejaba porque no las podían ver. No lo conozco bien al tema, Pinocho. Mm. Pero fue así la historia. Estaban esas chicas Sí, limpiando. de todos modos barriendo. era simplemente una foto, una imagen Por supuesto. de lo que era la Argentina. Dividida, partida en dos, quebrada. ¿Era así? Claro. Entonces, ahí comienza mi gran rebeldía contra las injusticias. Y comienzo a escuchar a mi padre, a mi madre, sobre Eva Perón. Justamente ella viene en el año 51 a Córdoba, o 50, no recuerdo. Mi padre fue encargado por Perón de la custodia de la señora. Eva. De Eva Perón. Y recorría, iba mucho con él, lo acompañaba, me encantaba este tema, escuchar hablar de esta mujer que recorría en tren el país con un tren hospital para ir transformando y llevando la salud y la vida a todos los rincones de la patria. El hogar escuela, la atención a los ancianos, a los obreros. Veo que hay derechos, viene la Constitución del 48, Sí. donde se incorporan los derechos. Y además tenemos que ver que esta mujer pequeñita hizo llevar a las Naciones Unidas los derechos de la ancianidad, que posteriormente son incorporados por las Naciones Unidas. Porque no teníamos,
protección, no tenían protección los adultos mayores. Los adultos mayores, si no quedaban a cargo de la familia, quedaban en la calle. Estaban destinados a vivir en un asilo. En un asilo. Como les decían. Y asilos. Ese fue el origen de la Casa de Gobierno de Córdoba. Exacto. Se construye, pero viene el golpe de Estado y los militares se apoderan del asilo. Claro, de un hogar. Porque iba Perón. Y el otro día una compañera mía muy querida dijo algo que me impactó mucho. Acá en Calera teníamos el hogar de menores madres. Y hubieron que hacer una serie de modificaciones ahí a pedido de Eva Perón, porque ya conocía ella que tenía rejas, era una cárcel en vez de ser un hogar. ¿Y quiénes estaban ahí? Años 50. Chicas embarazadas que venían embarazadas de los patrones y de los hijos de los patrones. Uh-huh. Esa es la verdad. Entonces, lógicamente, eran confinadas a estar alejadas de la sociedad. ¿Quién iba a querer ese bastardo, como decían? Entonces, todo eso fue llenando mi espíritu y hoy, ya con muchos años, sigo igual. ¿Te estás quedando sola de la gente de esa edad? En una época... No, hay bastante. Ahora no, pero grupo. A ver, sí. Ya la mayoría. Lili de la Vega, la señora de Couso. Exacto, todas. Yo creo que soy una de las pocas sobrevivientes, ¿no? De esa época de lucha. Y rápidamente yo me incorporo a los organismos que luchaban por el pro retorno y la entrega del cadáver de Eva Perón, que había sido secuestrado porque ellos mismos, estos militares, que hoy andan por ahí todavía, y hay gente que los está defendiendo y quieren que tengan prisión domiciliaria. ¿Y vos qué decís de eso? Me parece terrible. Me parece terrible. Una diputada de la Libertad dijo que no sabía quién era Asti. ¿Quién es Asti? Yo nací en el 93. Lo dijo al mundo, se lo dijo. O sea que no sabe ni quién es San Martín ni nada, porque sabrá del 93 para adelante, lo conoce a Milei nada más. Y amé y amo al peronismo, pues nosotros somos de paz. Nosotros estamos en contra de las armas. Estamos en contra de la violencia de Pinochet. Se han producido momentos tremendos como el Cordobazo, como tantos, pero porque fuimos acorralados, digamos, para responder. ¿Cómo se había naturalizado en esa época la persecución al peronismo? ¿No? Estaba prohibido hasta la palabra Perón. Efectivamente, mi padre estuvo detenido en el año 62 con el Plan Conintes, con gobiernos constitucionales. Tuvo Frondizi. Plan Conintes. Plan Conintes. ¿Pero qué había hecho Frondizi? Que se lo dije un día en una cena que le hicieron en el Ombú, la famosa Peña del Ombú. Le dije, ¿por qué lo traicionó usted a Perón?
No sabés el escándalo de la cena esa. Se arrepintieron de haberme invitado. Entonces dice, yo no traicioné a nadie. Bueno, el viejo se le salió la chaveta Y los anteojos. y todo. Porque es la verdad. Él había hecho un acuerdo con el peronismo y recuerdo que llevaban en los carteles como una pera grande a los actos de Frondizi, que era Perón. Un Perón era. ¿Me entendés? Así era. Y este hombre nos traiciona. Fue presionado, gente amiga de él, correligionarios de él, dicen que lo hizo porque fue presionado. Y así es como terminó. Y tuvo también. casi 30 golpes también encima, ¿no? Exacto. No podían dominar a las Fuerzas Armadas. Y llega Ilía. Y seguimos con la persecución. Perón llegó a Brasil porque en un momento dijo, tengo que entrar al país. No pudo, se tuvo que Y volver. se tuvo que volver. Dieron la orden, el ministro del Interior dio la orden de que regresara inmediatamente a España. No. Entonces, ¿cómo mantenerse hoy fuera de esto? ¿Y sabes cuál es uno de los mayores problemas que hay? Que ya nadie lo lee a Perón. No leen a ese hombre que ha hablado para el futuro y armó la comunidad organizada. Moreno dice que lo lee y habla de la comunidad organizada. Mira, me voy a ir un poquito a cuando yo estaba en España, que tuve la dicha, y gracias a que estuve, primero estuve con el general en el año 67, unos días, y después que estuve detenida en el Buen Pastor, por mi militancia, ¿En qué año estuviste detenido? en el año 69. Dictadura. Claro, Onganía. ¿Y por qué te detuvieron? ¿Cómo te detuvieron? Mira, te vas a reír. Estaba trabajando también con una asociación árabe, con la defensa y recuperación de Palestina. Como ahora. Como ahora. Empiezo a trabajar con ellos. Estaba el doctor Mansur, era juez él. Todos los Mansur trabajaban. Estaba el doctor Julio Antum. Yo me formé también en la mesa redonda peronista permanente. ¿Qué te digo? Que me piden ellos de hablar en un homenaje cívico con motivo del primer mes del fallecimiento de Gamal Abdel Nasser, gran presidente de Egipto, hombre que estaba también en la tercera posición, y se hace un gran acto. Se empapeló Córdoba. Mira, iba a traer algunas cosas, pero digo, bueno. Se empapela Córdoba, habla Mario Roberto, un gran hombre. Radical. Un radical de ley. No cobró ni la dieta quiso cobrar. ¿Qué te digo? Que salgo yo fui en mi discurso no muy suave, que digamos, contra los militares que teníamos en ese momento. Tenían cerradas las comisarías, estaban encerrados adentro. Y
me voy por la calle 27 de Abril, iba con unas amigas en auto y nos detenemos por una casualidad en la casa de Bernardo Vaz, que era interventor Claro. de Córdoba. Entonces, una de las chicas lo insulta a un guardia del que tenía Vaz, que estaba parado enfrente, y yo veo en el suelo, porque el auto no era mío, que llevaba un paquete de maíz. Meto la mano, tomo el maíz y se lo tiro al ingreso de la casa de Vaz. El policía, eso comentan después, que quedó, porque no sabía que yo le estaba tirando una bomba. Le tiré maíz, tratándolo de gallina. Y bueno, ahí nomás llegaron en un celular adentro. Esto hacía 2 días que yo había estado en el acto de nacer. ¿Ese fue el motivo? Ese fue el motivo. Y te comiste 5 meses. 5 meses. Y de ahí saliste deportada, te fuiste a... Claro, entonces me fui a España. Se lo contaba al general, se reía, y a todo el mundo que llegaba le decía que yo había estado detenida Por tirar maíz. por tirar maíz en la casa en el pasillo, porque tenía la casa de él, no sé si vos lo ubicás, Sí, la casa sí. de Vaz, de esos pasillos. Bueno. Y tuve la dicha de quedarme con el general. Me pidió que lo acompañara siempre en todas las audiencias que tenía. Vos llegaste al general Perón en Madrid, especialmente por la vinculación que había tenido tu padre con Con el general general. Humberto Sosa Molina. Voy en el 67, pero me estoy adelantando porque en el 65 llega a la Argentina Isabel de Perón Viene a Córdoba. y viene a Córdoba. Pero ¿qué pasaba? Ella viene a unir al peronismo y desarmar el neoperonismo que ya estaba flotando con Flamini y con Bandor. El doctor Antún le ofrece la casa porque no la querían recibir en ningún hotel. Ahí frente al parque, en la avenida. No, en Obispo Oro. Esa era la casa de Julio Antún. Estaba desocupada, se la armaron a la señora y estuvo ahí bastantes días. Te digo que era una masa, porque la gente quería algo de Perón, quería una estampita, no sé, ahí, y ella recibía y recibía a la gente, y yo me acerqué mucho a ella. Antún me dijo, acompáñela a Nelia, a Isabelita. Expliquemos para los nuevos televidentes que son jóvenes, Nelly, que Perón estuvo prohibido su regreso al país, estuvo exiliado 18 años. 18 años. Está absolutamente prohibido Prohibido. y perseguido. Perón y todos los peronistas que quedaron en la Argentina. Efectivamente. Bueno, y llega Isabel. ¿Qué hizo Isabel en Córdoba? Bueno, Isabel en Córdoba convocó al peronismo, a los gremios, y tuvimos una unión con pequeñas divisiones que habían, Raúl Bercovi por un lado, el doctor Antún por otro, y así, pero ella fue una figura de unión. Y nos vamos a Mendoza. Viajó con ella y allá había que desarmar un nido
que donde estaba Cerú García enfrentando a se me fue a Nanclares, que estaba candidateado para gobernador de Mendoza. Y logramos ganarle. Logró ganar Isabel, en realidad, porque ella era la atracción que había y que estaba trayendo y hablando con la voz de Perón. Y ganamos. Y así se recorrieron. ¿Quién ganó Nanclares? Nanclares. Que después fue funcionario. Exacto. Canciller. Corbalán Nanclares. Creo que fue canciller. Sí. Y Cerú García fue interventor del justicialismo de Córdoba. Fue interventor. Porque nosotros perdonamos en el peronismo. Eso es una cuestión muy común. Se olvidan rápidamente de las cosas y bueno, se confiesan, les damos la absolución y se incorporan de nuevo, ¿no? Pero había otra época, Nelly, donde la frase es ni olvido ni perdón, paredón. Paredón. 5 por 1 no va a quedar ninguno. 5 por 1 no va a quedar ninguno. ¿Crees que fue un error de Perón a veces exacerbar esa frase, esos contenidos que finalmente no se cumplían, pero que No, de algún y tampoco modo eran del general. Tampoco eran del general. Yo te lo puedo asegurar que no eran del general. Él estaba totalmente en contra de la violencia y conversando largas horas con él. Pero les decía Juventud Maravillosa. ¿Cómo? Les decía Juventud Maravillosa. Sí. No, ¿a quién? ¿A la A los que guerrilla? cantaban 5 por 1 no va a quedar ninguno. No, lo he hecho después de Paredón, la plaza. paredón. No es así. No, yo te lo aseguro que no es así. Pero podría perfectamente haber sofocado ese golpe de Estado del 55 porque había un gran sector del ejército que estaba con él, entre ellos uno de los generales Sosa Molina, que eran 3 hermanos. Y llegó acá al Liceo Militar y Perón dio la orden de que volvieran nuevamente a Buenos Aires y dijo no al derramamiento de sangre. Vos decís que Perón evitó la confrontación del ejército leal con los comandos civiles y la Fuerza Aérea. Totalmente. Perón fue un hombre de paz. ¿y cómo? ¿Cuál fue el primer contacto, la primera impresión que tuviste cuando lo saludaste a Perón en Puerta de Hierro? ¿En Puerta de Hierro fue? En Puerta de Hierro fue en el año 67 y invitada por Isabelita, después de ese largo recorrido por varias provincias, yo le dije, Isabel, quiero conocerlo al general. Anda, me dijo, anda. Y a los 2 años fui, año 67. Y me anuncié de quién era yo, y ese día él recibía prácticamente todas las semanas a todos los turistas que llegaban a Madrid. Ah, sí, famoso eso de que salía a la puerta a hablar. No, entraban. Y él les invitaba a pasar. Los invitaba a pasar a un salón que tenía un living grande. Y ahí iban. Era como conocer, no sé, las Cibeles, algo, los atraía como. Había gente que viajaba de España para conocerlo, sabiendo que lo Sí, recibía. pero otros que no eran peronistas y llegaban y decían, vamos a conocerlo. Iban a otros que iban a sacarse la foto para decir estuve con Perón. Por supuesto, muchos.
que se han puesto la camiseta del general, muchísimos. Y entonces, cuando yo voy ahí al salón, ya estaba toda la gente, él me recibió con los brazos abiertos. ¿Fuiste secretario de audiencia? Sí. Y subsistía porque Jorge Antonio, gran amigo, gran empresario del general, que llegó la industria automotriz acá al país gracias a Jorge Antonio. Concesionario Mercedes-Benz. Sí. Llega gracias a Jorge Antonio. Y él me dijo, trabaja con el general y vas a tener una retribución de tanto lo que yo necesitaba para subsistir. ¿Qué tiempo tuviste ahí en España? 2 años y algo más o menos. Y contanos entonces tu anécdota con los caniches del general Perón. Y yo jugaba mucho con esos caniches. Eran hermosos. Y hay una cosa que me conmovía porque a Perón les caían las lágrimas cuando levantaba alguno de esos caniches y se acordaba de Evita. Eva, en ese momento, estaba el cadáver de ella en la casa. ¿Estaba? Los restos de Evita Estaban en... justo se los habían entregado hacía 1 año que los tenía en la casa. Y no se los podía traer. No podíamos. ¿Cómo la va a traer? La trajo Isabelita después. Y hubo que restaurar. ¿Y qué, había un santuario ahí donde estaban los restos de Eva? No, nada. Una sala, era un subsuelo, como una mesa de mármol, y el cadáver de Eva Perón. Y el doctor Ara lo estuvo trabajando porque lo habían mancillado. Doctor Ara es quien embalsama a Eva Perón. Claro. Y estaba maltratado y roto el cuerpo. Le habían quebrado el cuello, patadas en la cabeza, le faltaba una parte de la nariz. ¿Vos lo viste el cuerpo? Sí, fue una violación total. Porque Eva Perón significaba, en ese momento, después del golpe de Estado del 55, algo que los aterrorizaba a los militares. ¿Dónde estuvo el cuerpo? ¿Quién lo encontró? ¿Quién se lo robó? El cuerpo fue así. Aramburu, había un sector que quería que ese cuerpo, Rojas, querían tirarlo al mar. Otros dudaban, tenían miedo, porque te digo que... ¿Esto lo supiste de Perón? De Perón. De Perón. Y entonces Perón se tranquiliza cuando ya había regresado, cuando llega a vivir a España, porque le informan que la Iglesia había intercedido para que se le diera sepultura en Milán como María Maggi. Y había una monja que cuidaba a diario el sepulcro. Y cuando le traen los restos, estaba Paladino, el embajador argentino allá y 2 enviados más del gobierno. Lo tuvieron que hacer porque la situación ya no daba para más. La entrega del cuerpo. Le tenían que entregar el cuerpo. Entonces, Perón hizo comprobar, estaba lleno con cal, con tierra,
Isabelita lo limpió el cuerpo. Este es el hallazgo. Esto te lo cuenta Perón. ¿Y sobre quién lo robó y cómo se lo llevaron? ¿Supiste algo? Y sí, lo sacan de la CGT al cuerpo. Pero ya Perón no estaba en el país. Pero el operativo, ¿quién lo cumplió? ¿Fueron las Fuerzas Militar, Armadas? sí. Fueron las Fuerzas Armadas. En Fueron secreto, las Fuerzas pero fueron las Armadas. Fuerzas Armadas. Fueron las Fuerzas Armadas las que lo llevan. Sí, incluso hay Pero- una historia muy trágica de uno de los secuestradores del cuerpo, digamos, del cadáver de Que lo Eva. confunde y mata a la mujer, una cosa Sí, así. que lo Horrible. termina llevando el cuerpo a su propio A su propio propia domicilio. Lo esconde en la claro. casa de él. en la casa de Claro, él. en la casa de él. En fin. No, el cuerpo de ella y el pueblo que desesperadamente quería saber sobre el cuerpo de Eva Perón. Porque no era... El llevarlo a Europa era parte del rescate del cuerpo para preservarlo en Europa hasta que se lo pudiera traer, o entre medio de eso estaba también la intención de hacerlo desaparecer para siempre. Está la versión de que lo querían tirar al mar. No, pero eso fue cuando el cuerpo fue retirado de la CGT. Que Videla, Aramburu, Rojas quería tirarlo al mar, Aramburu ahí y Lonardi, católico, entonces ahí interviene la iglesia para evitar Rescatarlo y preservarlo. Claro. Entonces, En esa época que estuviste con Perón, lo conociste también a López Rega. lo conocía López Rega. ¿Cómo era el López Rega que vos conociste en España y cuál es tu impresión y tu concepto sobre López Rega? López Rega era un personaje que cumplía funciones de hacer el trámite, iba, venía, pero nunca lo vi con algo relevante. Me llamó la atención cuando asume como ministro de Acción Social, ¿no? Bienestar social. Me llamó mucho la atención porque digo, nunca pensé que este hombre podía llegar a esto. Pero era como una sombra que había ahí en la casa. No De mucha fue- confianza. Sí, que a veces estaba, otras veces no estaba. ¿Y qué relación tenía con Isabelita? Normal como la que tenía con Perón, igual. Podríamos decir que era dentro de la vida de Perón que vos viste en esa época en Madrid, López Rega era un personaje cuasi doméstico, digamos. Exacto. Un ayudante del general. Sí, digamos, habían 3 o 4 personas que estaban ahí, compañeros nuestros, argentinos que iban y se quedaban, algunos sindicalistas también. ¿Y el recuerdo tuyo de esa foto de Eva Perón que te firma el general? Bueno, esa foto la tiene Juan Schiaretti, ¿Te la diste vos? se la di yo a Juan Schiaretti. Consideré que la tenía que tener él, hicimos un acto, es la única foto de Eva Perón que está firmada por el general y me la dedica a mí. ¿Sos consciente de la pérdida de esa foto? Sé que está en buenas manos. Sé que está no estaré muy de acuerdo con él en algunas cosas, pero Bueno, está en buenas manos. lo cierto es fascinante la historia de Nelly, que en realidad es Nélida, en su paso. Para ahí un cachito, una pregunta que Sí. tiene que ver con eso. ¿Por qué en algunos boletas aparecías como Nelly en vez de Nélida?
¿hiciste el trámite para ir? No, Porque vos sabés que para tener un apelativo, claro. te tiene que autorizar la justicia. No, te convertís en Nélida y dejás de ser no, Nélida. no, aparezco como Nelly o Nélida en todos lados. Ya está. Y después vuelve Perón, asume la tercera presidencia. ¿Quién iba a decir, no? Sí, pero te voy a decir una cosa. Conversando yo una tarde con Flores Gascón, su Sí. médico Persona- de España, que siempre iban a Málaga, trataban de estar en épocas de invierno, por los fríos que lo afectaban tanto al general, lo mando un día a un café, me dice, ¿me das un poquito de agua? Ah, perdón. Pensé que le estabas diciendo a No, Flores no. Gascón. Quedó justo, como si... Dice, cordobesa, porque a mí me decían la cordobesa en la casa del general. El general insiste con volver a la Argentina. Y le digo, y tiene que volver. El país lo está esperando. Y me dijo, se va a morir el general si va. Yo le doy, me dice, 6 meses de vida. Está muy mal. Tenía prohibido fumar, fumaba lo mismo. Y quiero contar una cosa que lo tengo acá sobre Cámpora. Aparte de cobarde, un gran traidor a Perón. Él todos los meses, más o menos, llegaba a la casa del general a darle referencias de qué estaba pasando acá en Córdoba, en el país, perdón. Y yo conocía perfectamente bien lo que estaba pasando, que habían momentos en que habían manifestaciones con la hoz y el martillo, otras veces con retratos de Perón, o no, Pinocho. Entonces, estaban ocurriendo hechos que no eran usuales en nuestras manifestaciones. Entonces yo le cuento al general y me dice, mira, mañana viene Cámpora, haceme el favor de decírselo. Entonces él le dice, ¿cómo está todo, doctor? Bien, general. Espléndido. Dice, pero mire que acá estoy con la cordobesa, que dice que las cosas no están como usted dice. Que está aflorando mucho la izquierda. Y él me dice, no, no es verdad lo que está diciendo ella. No es real. Sí, le digo, doctor Cámpora, está ocurriendo esto y esto. Y bueno, y yo la información permanente que mantenía con Córdoba, con Buenos Aires, veía que había un crecimiento, y de lo que yo había pasado cuando estuve en el Buen Pastor, de estar con 2 guerrilleras que no eran peronistas. Y Perón me decía, sin armas la revolución. O sea, una revolución pacífica. Y bueno, ¿cuánto le duró? Ah, esto me olvidaba decirte. Me dice, lo converso con Jorge Antonio y le digo, estoy indignada, Jorge, con Cámpora. ¿Cómo le miente al general? Se lo he dicho.
se lo he dicho, dice el general. Cuando nos escapamos de la cárcel del sur, después del golpe del 55, Cámpora y Jorge Antonio. Jorge Antonio, sí. Cámpora cae de rodillas, jurándole a Dios nunca más tener ninguna relación con, y que estaba arrepentido de haber estado en el peronismo. Dice Jorge Antonio, lo tengo en un libro que se llama ¿Y ahora qué? Lo he Que él leído. escribe sus... Lo he leído. Ah, lo ha leído. Bueno, ahí está. Y bueno, así fue como Cámpora estuvo escasamente 50 días y ya Perón le pide la renuncia. ¿Y cómo será el dolor? Porque todo eso acelera la muerte de él. Que 15 días antes de morir lo hace venir de México y firma la renuncia de él. Lo saca, lo borra a Cámpora. Entonces no entiendo cómo hacen un movimiento los camporistas, no son peronistas. No son peronistas. Por eso yo no me acerqué nunca al kirchnerismo. Qué dilema, ¿no? Porque, Nelly, no podés dejar de tener en cuenta que el kirchnerismo fue 3 veces gobierno Sí, efectivamente. y que aún sigue representando una porción Una importante, fracción muy mayor, importante. menor, no interesa, de lo que configura el movimiento peronista, porque no te olvides que Perón, más allá de un partido, creó un movimiento, y en el movimiento entraban, Absolutamente todos. él mismo decía que tenía de izquierda y de derecha, De derecha y de centro. todo, es decir, Mucho más en el 73, que convoca a otra fuerza para abrir más el caudal todavía. Exacto. y se abraza con el Balbín, Frejú. incluso. Hoy ves la posibilidad de que ese peronismo de izquierda, de derecha, el centro, de arriba, de abajo, de adentro, como dicen los chicos, pueda unirse verdaderamente, porque si no se une el peronismo No, desaparece. por supuesto, no va a desaparecer, pero nos tenemos que unir todos. Pero dejemos de ponerle nombres a movimientos que quieren imponerse sin Perón. Yo voy al origen del peronismo y quiero que con la doctrina, con la comunidad organizada y que estemos todos adentro para hacer una patria justa, libre y soberana, como decía el general. Pero esa patria libre, justa y soberana va a ser difícil cuando hay peronistas que coquetean con Macri, con Milei. Bueno, ya te dije cuáles son las que el materialismo, la necesidad de poder, de tener poder. Yo podría haber tenido mucho poder y no lo tuve porque mi objetivo era otro. Primero, ni enriquecerme. Yo vivo en la misma casa hace 50 y pico de años que vivo en la misma casa vieja que ya se me cae. Cuando tuvo Perón en la presidencia, a su regreso a la Argentina, ¿tuviste un cargo en el gobierno de Perón? Tuve varios. Fui secretaria de Estado del Menor y la Familia con rango de ministro acá en Córdoba. Trabajé activamente y después continué trabajando con Isabel Perón.
hasta la caída. Nelly, cuando vos decís Cámpora era traidor, Sí. lo habían infiltrado al peronismo las izquierdas, ¿dónde te paras? Porque del otro lado estaban los que eran considerados traidores por otros muchos también, y estaban los que decían ser militantes de ese peronismo derechoso que todavía existe. Bueno, ¿Vos reivindicás a López Rega no, para nada, no existe para mí López Bueno, Rega. pero había otro peronismo que estaba atrás de López Rega, que Por trajo supuesto. las 3A, que Y trajo... cada uno quiere tener su kiosco, Pinocho, ¿o no? Pero que es muy difícil conciliar esto, que vos decís Cámpora es un traidor, y estaban el martillo y la voz, y yo te digo que del otro lado empezaba el germen de la violencia para enfrentar a esto. Eso fue lo que nos pasó con la irrupción de los milicos en el poder. Pero quienes tenían las armas eran los militares, los que hacían desaparecer. Las armas las tenían los militares, las tenían los militares. montoneros y las organizaciones Claro, similares, y las tenía también López Rega, o López Rega no tuvo nada que ver con las 3A. Mira, sinceramente te digo, no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Hace un tiempo te enojaste y se enojaron con vos porque vos, en un posteo de Facebook, aludiste a López Rega. No, jamás voy a decir algo positivo por López Rega. Jamás. No, un error. Para mí López Rega fue un fantasma que estuvo y que nos trajo muchos problemas. Vos sabés que yo tuve la oportunidad, y fui el único periodista que recibió a Isabel Perón en Ascochinga. Cuando Cuando estuvo acá, desayuné con ella y la acompañé a la misa por el aniversario, el primer mes del fallecimiento de Perón. Ella ahí me manifestó que iba a regresar a la presidencia porque se decía que iba a quedar Luder. Que iba a quedar Luder. Después le hacen el golpe a Isabel, y ¿no te parece que no ha sido reivindicada históricamente Isabel por la dignidad que tuvo de haber estado presa, haber sido humillada, vapuleada, denigrada de todas las formas, y tuvo una actitud tan digna que no fue reconocida por la historia posterior de Isabel, ¿no? Mira, yo soy una gran defensora de Isabel de Perón. Gran defensora. Porque fue una patriota, 5 años presa, torturada en forma permanente, y realmente ningún peronista ha levantado el nombre de ella. El busto para llevar a la Casa de Gobierno, ahí está guardado en un depósito. Nadie la nombra. Yo la he nombrado siempre, estoy trabajando con un grupo de gente de Buenos Aires, de Mendoza, por la reivindicación de la figura de Isabel Perón. Y espero que lo logremos antes de su muerte. Nelly, dijiste que era una sombra López Rega. Sin embargo, la imagen que se construyó es que Isabelita hacía todo, influenciada, influida, dominada. No. Isabel, yo te digo porque he convivido con ella varios meses recorriendo el país, y es una mujer que tiene su carácter, su pensamiento ¿Seguís en propio. contacto con ella? Mira, desgraciadamente ella se ha aislado. 90 y pico de años. 93. Pero estamos trabajando para reivindicar el nombre de Isabelita.
Yo la última vez que estuve fue cuando vino a Buenos Aires en la época de Alfonsín. Tuve una larga charla con ella y bueno, y después cae el gobierno y ya fue imposible tener un acceso a verla, ¿no? Ahí tengo mi foto. Con Isabel. Isabel cuando sí, la acompañé en la iglesia de a la Acochinga iglesia. a la misa por el general. Yo tengo una hermosa foto firmada por ella donde agradece todo el acompañamiento que yo le he hecho. Ha habido en la historia del peronismo un sector, después vamos a hablar de la rama femenina, pero antes hablemos del sector que siempre movilizaba, que era la juventud peronista. Pero en la juventud peronista hubo todo tipo de juventudes peronistas. ¿Las reivindicás a todas o a alguna? Y todas tienen algo bueno. No las neguemos a todas. De todo se puede sacar algo. ¿Y de la De rama todo. femenina qué pasó? ¿Ya no existe más la rama femenina, Nelly? No, porque ahora existen unas tal lideresas que que se han incorporado. Unas tal... Lideresas. Las lideresas. Yo no he sido invitada a reuniones, pero no he ido nunca porque yo pertenezco al partido peronista fundado por Eva Perón y que de ahí nace la Nelly, rama femenina. Pero ni siquiera está abierta la sede del partido. Es una vergüenza. Ni siquiera está abierta la sede del ¿Quién partido. tiene que abrirla la sede? ¿Quién tiene que abrirla la sede? ¿Quién la cerró? Y la ha cerrado el PJ. ¿Pero quién es el PJ? El PJ en este momento es Juan Schiaretti. ¿Él cerró el local? Yo creo ¿O que sí? antes. No, viene De la de Sota antes. ¿De la Sota también lo cerró? Sí, Sí. sí. ¿Y Yarlora no lo abre? No lo abre. Y bueno, ahora tienen el peronismo, el cordobés. Convengamos Sí. que ningún partido está abierto. Los radicales también están También cerrados y no están entra cerrados, nadie, aunque esté abierto. No se animan a enfrentarse Pero, con... ¿qué función cumplía o cumpliría si existiesen hoy las unidades básicas? Sumamente importantes. Sumamente importantes. El contacto directo con la barriada, con las necesidades de la gente. Porque para eso se abrieron. Y para la formación política, para el Por debate supuesto, también. aparte de eso. Yo daba clase de formación política en la seccional 10ª, en la 11, en muchísimas, en unidades básicas que acogían y daban mucha solución a todas esas compañeras y compañeros, aunque sea con una silla de rueda, con un remedio, con algo, pero estaba presente el peronismo. Y lo dice perfectamente la palabra, unidad básica. Hoy pareciera que la política se ha transformado en un negocio, ¿no? Así es. Hay muchos que la han tomado de esa forma. Un día dijo de la Sota, estábamos, no sé si fue en el segundo gobierno de él, estábamos en un sindicato, en un acto muy grande, había citado a todos los que teníamos algún cargo ahí. Y cuando llegó dijo, che muchachos, no hace mucho que estamos en el gobierno y cuántas 4x4 que veo. En la charla recién no te quise interrumpir, hablabas justo con Jorge, tiraste un concepto que no lo pude agarrar y te lo pregunto ahora. Vos dijiste, el partido cordobés no existe. Para mí no. Para mí no. ¿Para quién existe?
Bueno, existirá para el que dice y habla del partido cordobés. Ujú. Y el cordobesismo, que nace de lo mismo, viene como consecuencia de los cambios y las modificaciones que hizo en su modo de hacer política José Manuel de la Sota y que después lo continuó Schiaretti. Vos estás denostando a quienes hacen negocio con la política y tomás el ejemplo de la Sota. ¿Qué es el cordobesismo? Yo creo que fue una palabra tomada porque nos hemos mantenido 25 años en el poder, bien, regular, muy bien. Hemos sabido trabajar. Yo he trabajado mucho en la parte de adultos mayores y hemos hecho maravillas realmente. Y no puedo dejar de recordar a la licenciada Raquel Crauchi, con la que trabajé junto con ella en el área de adultos mayores, donde le dimos al adulto mayor la fuerza necesaria para seguir viviendo y viviendo bien. Pero hay mucha pobreza en Córdoba. En todo el país. No, pero te preguntamos Oh, te Pero pregunto en por Córdoba, el Córdoba. supuestamente Córdoba. hay 25 años de peronismo. Pero esto es general. El problema también es mundial. Te lo voy a preguntar más directamente. ¿Se hicieron las cosas bien para que no haya pobres peronistas? Pobres. Posiblemente no se han hecho bien. Posiblemente no se han hecho bien. Pero hemos hecho mucho en muchos aspectos de salud, pero creo que esto es general. Isabel de Perón se fue, le hicieron un golpe de Estado con el 4,5% de pobres. Ahora estamos arriba del 50. Ahora estamos arriba del 50%. Pero también eso es producto de los gobiernos nacionales, de los malos sueldos. Y de los provinciales, ¿no? Pero nosotros no podemos ser un país aparte. Pero sí se puede aceptar la situación y decir, es cierto que está, y no jugar con los números para decir que en Córdoba el empleo crece y que la pobreza baja. Y eso se hizo durante mucho tiempo, Nelly. Bueno, serán los que han estado dirigiendo desde arriba el gobierno, pero no están bien organizados. De la Sota, Schiaretti, Yarlora. Sí, ha habido un pase permanente. Unos habrán hecho mal o habrán hecho lo que pueden, porque tampoco, como te digo, la nación siempre le dio la espalda a Córdoba. En estos 25 años nos dio la espalda absoluta, haciéndole juicios por la caja de jubilaciones y los ingresos que teníamos que tener no los hemos recibido. Yo pienso que la nación tiene mucho que ver en esto. Habrá ganado Cristina Kirchner 2 elecciones, más la de Néstor, pero no se han hecho las cosas bien. Más la de Alberto. ¿Por qué? ¿Te olvidás la de Alberto? No, pero también tuvimos una pandemia. Tuvimos un problema muy grave, muy grave con la pandemia. ¿Cuál fue la fiesta en Olivos? ¿El No, cumpleaños? esa es una tontera, escúchame. Vayámonos a que Macri nos había cerrado los hospitales. Ya no existía el Ministerio de Salud. Teníamos cerrado los hospitales y no íbamos a tener un respirador. Se tuvo que trabajar pero así con una rapidez veloz para poder tener las cosas en condiciones y que no pase un desastre nacional. Nelly, tírame la terna. Tírame la terna
de presidenciables peronistas para volver al poder nacional, al gobierno nacional. No lo veo en este momento. ¿Cómo? No, no estoy viendo ninguna ¿No lo terna. ves como opción al peronismo? No, sí, lo Ah. veo como opción, pero no encuentro todavía, puede ser algún hombre o una mujer. Te los tiro yo y me decís vos sí o no. Kicillof, Puede ser. Guillermo Moreno, No, Miguel Ángel Pichetto, menos. Sergio Massa. Me gusta más. Juan Schiaretti. Puede ser, aunque saco muy poquito. Bueno, Yarlora, porque también está Yarlora con pretensiones. no lo veo para como presidente de la nación. No lo veo. Grabois. Mira, Graboy es un buen muchacho, un cristiano que trata de resolver lo que no resuelven, lo que no está resolviendo el Estado. No dijiste que no grabó, pero le bajaste un poco el precio. Es un buen muchacho. Es un buen muchacho. Como el padre, como el pajarito. Y falta alguien en la terna, Cristina. No, no la voy a votar. No la acepto. Y si se postula y si está... ¿Por qué no la querés a Cristina? Vamos al grano. ¿Por qué no la querés a Cristina Fernández de Kirchner? Porque pienso que no unió al peronismo. No unió como tenía que haber unido al peronismo de todo el país. Cristina levanta una sola bandera, que fue la de Evita, y a Eva no se la puede separar de Perón. O van los dos juntos o no va ninguno. ¿No te has quedado un poco en el tiempo? ¿No crees que el Y a lo peronismo, que el mejor, peronismo tiene que cambiar? Mis años me han dejado en el tiempo. ¿Te cuesta hacer política sin estar años atrás, sin reconocerte con gente de tu mismo origen, de tu mismo... Te lo pregunto al principio. ¿Faltan Julias Argentinas Peñalosa de Couso? ¿Faltan Lili de la Vega? Sí, fueron gente muy importante. Esto es lo que más me interesa. ¿Hay gente que reemplace a usted y a los dirigentes? ¿Estás conforme con la dirigencia peronista? Mira, creo que necesitamos muchos jóvenes, como esa chica que se fue recién. Creo que necesitamos Lucía. un caudal muy grande de jóvenes que conozcan lo que es la comunidad organizada, lo que conozcan lo que es la doctrina peronista. Pero casi todos esos fueron... No es quedarme en el tiempo, porque los curas todos los domingos o todos los días leen la Biblia. Te estaba en la por misa. decir eso, porque la mayoría de los jóvenes, muchos están apartados, no sé si desencantados, en otra actividad. Estuvieron con Cristina, estuvieron con Néstor. Y ahora los convoca la iglesia. Y los curas están haciendo un No, protocolo. ahora están con Milei. No, los que estaban con Kirchner no. No, los jóvenes votaron a Milei y los pobres votaron a Milei. Pero estoy hablando de los que Tristemente. estaban con Cristina. Si no estamos haciendo... Hoy el peso mayoritario en la juventud no definido lo tiene Milei. ¿Se lo puede recuperar a eso? Pienso que sí, porque va a ser un desencanto muy grande que van a tener todos estos jóvenes que votaron a este déspota, a este hombre que no está en sus cabales, creo que tiene que ir a un psiquiatra, que cree... El presidente. ¿Cómo? El presidente. Sí, No, el presidente, que cree que hambriando al pueblo, no dándole a los viejos y a los enfermos y a los discapacitados y a los niños, porque ahora se va a bajar la ley, a la edad,
Pero quiero saber qué vamos a hacer con todos esos chicos. ¿Qué va a hacer este hombre? Los va a capacitar para ser más delincuentes, porque meterlos en la cárcel para que se perfeccionen en el delito es espantoso. Yo no confío en Milei, creo que esto va a ser una tormenta que va a pasar. No podemos destruir nuestro país con Milei. Se están rompiendo las instituciones. ¿Cuál sería la palabra que usarías vos como referente, como dirigente, como mujer peronista para alentar la esperanza de la gente? Volvamos nuevamente a luchar por la justicia social. Volvamos nuevamente por sentir el dolor de nuestros semejantes. Unámonos absolutamente todo en pos de un país con crecimiento. Nelly, no sabes cuánto te agradecemos que hayas venido a compartir tu vida, tu historia, tu pensamiento y tus sensaciones de la política. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. ¿Qué es la vida de tu hermano?